Las semanas anteriores hemos venido hablando acerca de que Dios quiere que vivamos bien. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios quiere que nosotros vivamos bien? Y Él ha estado afirmando cómo es que Él quiere que nosotros vivamos bien. Habló de gozo y empezamos a hablar de paz. ¿Recuerdan? Hoy quiero hablar de paz, pero en relación al perdón. Y por eso el mensaje que hoy quiere Dios darnos se llama paz en el perdón. Porque hay algo encerrado y un secreto encerrado en el perdón que es poderoso y que es una llave que abre nuestro corazón para que nosotros vivamos en paz. En la Biblia el perdón tiene que ver con liberar a la persona que nos ofendió de la ofensa que nos hizo. Cuando tú estás perdonando, tú estás liberando a la otra persona de la deuda que tiene contigo. Por eso Jesús trató de enseñar el perdón con un hombre muy rico que tenía un deudor que le debía demasiado dinero, y ese rey, ese hombre rico, decidió perdonarle toda la deuda a ese hombre. Y con esta enseñanza Jesús estaba diciendo: así yo quiero perdonarlos a ustedes. Y el perdón significa liberar al otro de la deuda que tiene con nosotros. Pero saben que hay algo también en el perdón, y es este secreto, que cuando nosotros liberamos a la otra persona de la ofensa que nos ha hecho, nos estamos liberando nosotros mismos. Y ese es el perdón doble que tiene el perdón. Yo te libero al perdonarte y me libero al perdonar. En el caso de Dios, Él perdona todo el tiempo. Dios no se da el permiso de quedarse con falta de perdón, porque la falta de perdón es igual a resentimiento, y el resentimiento es un pecado, y en Dios no habita el pecado. Dios es perfecto. Hey, ¿qué pasó ahí, Juni? Tiene el eco de mi voz. Diga alguien conmigo: Dios es perfecto. Dígalo fuerte toda la iglesia: Dios es perfecto. Eso significa que no hay una pizca de pecado en Él. Por lo tanto, no hay falta de perdón. Él perdona todo el tiempo. Ahora, Él no se limita, o cómo decirlo, voy a decirlo claramente. Él perdona no para no perder la perfección, sino que perdona porque es perfecto. No sé si entienden la diferencia. Pero nosotros podemos decir: yo quiero perdonar para no perder lo que el perdón produce. Pero Dios no tiene ese temor. Dios no reacciona en temor. Dios perdona porque en su naturaleza el perdonar es natural. Él perdona todo el tiempo. Él perdona a cada persona. Él habla perdón. Él existe en perdón, porque eso expresa en cierta forma y en una medida la perfección que está en Dios. Él perdona siempre. Y cuando tú y yo perdonamos o aprendemos a perdonar, ¿a quién nos estamos pareciendo? Nos estamos pareciendo a Dios. El perdón es quizás una de las mejores expresiones del amor, y Dios es amor. Cuando tú y yo decimos perdono, estoy diciendo: me quiero parecer a ti y decido parecerme a ti, el Dios amor y el Dios perfecto. En la Biblia, aunque solamente se revela a Dios como perfecto, Pablo, por ejemplo, y algunas versiones como la versión internacional, donde se habla de madurez, en la versión internacional, la versión del 60, usa la palabra perfectos. Porque Dios es perfecto, porque en Él no hay una pizca de pecado. Pero tú y yo estamos siendo perfeccionados mientras somos madurados. ¿Y qué es madurez espiritual? No es conocer más la Biblia, que es importante. No es pasar muchos años en la iglesia, que es bueno. Ser perfectos en Cristo es que Él sea cada vez más formado en nosotros y nosotros nos parezcamos más a Cristo, o dejemos que más de Él sea revelado a través de nuestras vidas. El perdón es quizás una de las mayores expresiones de que nosotros estamos siendo madurados en nuestra relación con Cristo, y que finalmente Él se está pudiendo revelar a través de nosotros de una manera cada vez más nítida y cada vez más clara. Hoy quiero hablar acerca del perdón en tres direcciones. Vamos a mirarlo de esta manera: el perdón viajando en tres direcciones. En una dirección vertical, en una dirección interior, en una dirección horizontal. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a verlo por parte. Primero, el perdón vertical. Diga toda la iglesia: el perdón vertical. ¿A qué llamo perdón vertical? Lo llamo al perdón, por supuesto, que es de arriba hacia abajo, del cielo a la tierra y de Dios a nosotros.
Mis hermanos, nosotros no podemos habitar en perdón. La humanidad no puede seriamente y sinceramente vivir en perdón si no hemos primeramente sido perdonados por Dios, nuestro Creador y ahora nuestro Padre por medio de la fe. Esta es la base de todo perdón. Comienza con una iniciativa de Dios. Él fue el que nos quiso perdonar. No fuimos nosotros los que le dijimos perdónamos. Sí lo dijimos, pero no partió de nosotros. La Biblia nos revela que fue el movimiento del Espíritu provocando en nosotros el deseo de decirle, Padre, perdóname, porque Él estaba ansioso de perdonarnos. Mira lo que la palabra dice, Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué estamos hablando nosotros? ¿De qué hemos hablado en las últimas semanas? De paz. Y hemos hablado de paz en medio de las situaciones de la vida, de aprender a no tener ansiedad, sino llenarnos de paz, aprendiendo a conocer el Padre, proveedor. Pero hoy quiero hablarte de una paz mucho más interior, mucho más profunda, mucho más personal. Y es la paz que se produce cuando somos perdonados por Dios. En consecuencia, Romanos 5:1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa ser justificados? Significa que una persona que no tenía el derecho de ser declarada por Dios justo, ahora Dios dice, eres justo, eres justa, eres como yo soy. Pero yo pregunto, en este lugar, de todos los que estamos aquí, de todos los que me están viendo, ¿quién puede pararse aquí en este lugar y decir, yo nunca he pecado? ¿Y quiénes de los que estamos aquí tenemos que ser honestos con nosotros mismos y unos con otros y levantar la mano y decir, yo soy un pecador, sí he pecado en mi vida? Espero que en casa la mano esté levantada también. Entonces, ¿cómo un Dios que es justo puede declararte justa a ti y justo a ti si nosotros somos pecadores? Mira el secreto de la palabra. La palabra de Dios dice, en consecuencia, ya que fuimos justificados mediante la fe. ¿Pero mediante la fe en quién? En la fe en Cristo. Dice, mediante la fe en Él fuimos justificados. Tenemos paz con Dios. ¿Y qué implicó mi fe en el Señor Jesús? Que cuando yo miré a la cruz, yo vi a Dios hecho hombre muriendo por mí. Y yo dije, esto es mucho más que un acto de amor. Este es el único medio a través del cual yo finalmente puedo reconciliarme con Dios. Esta es la única forma en la que yo puedo recibir el perdón que necesito. Todos los seres humanos, incluyéndonos a nosotros que estamos en este lugar, tenemos, a menos que hayamos sido reconciliados con el Padre por medio del Hijo, tenemos una necesidad insaciable de ser perdonado, y por eso es que la humanidad no tiene paz. La gente quiere obtener la paz con el dinero, con el placer, con la vida, con las locuras de esta vida, pero honestamente el ser humano no se sacia y no encuentra la paz, porque la paz, que es la base de toda otra paz, y la paz verdadera comienza cuando yo reconcilio mi corazón con el corazón de mi Padre, mi persona con su persona. ¿Y cómo es eso posible? Cuando miro a la cruz y veo que el que estaba en la cruz siendo hombre también era Dios, decidiendo morir en mi lugar. Él era justo y yo injusto. Él era sin pecado y yo con pecado, pero el Padre cargó en Él la maldad mía, para que cuando yo me arrepiente y confiese, te necesito, perdóname, Él descargar sobre mí no su ira, sino su misericordia. La cruz significa la descarga de la ira de Dios hacia la humanidad sobre una sola persona, para que por medio de esa sola persona tú y yo podamos ser libres de adentro hacia afuera, entre Dios y nosotros, y finalmente se haga la paz entre el cielo y la tierra y entre Dios y los hombres. ¿Ustedes vieron la conexión que existe entre el perdón vertical de Dios a nosotros y la paz? Es cuando soy perdonado que soy justificado, y es cuando soy justificado por medio de la fe en Jesús que tengo paz con Dios. Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros de esta manera:
cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó a que tú y yo pudiéramos tener necesidad o deseo de arrepentirnos, porque eso era imposible. Él primero descargó su ira sobre el Hijo. Él mató a su Hijo en la cruz primero, porque Él sabía que eso no solamente derrotaría el poder del pecado, derrotaría a Satanás, sino que nos daría a nosotros la fuerza para confesar su necesidad o la necesidad de Él y decirle: Señor, perdóname. Dios demostró su amor en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Si has sido en este lugar y estás hoy y has sido perdonado por Dios, tienes una relación con el Dios del universo como tu Padre personal, porque confesaste a Jesucristo y entendiste lo que significa creer en Él. Mi hermano, deberías estar lleno de agradecimiento, llena de agradecimiento. Porque te puede faltar toda la paz de esta vida y puedes ver el mundo patas arriba, pero tú estarás en paz y yo estaré en paz, porque en la base de nuestro ser, en nuestro espíritu, reposa la paz de Dios, porque Él se reconcilió con nosotros a través de su Hijo. Y no habrá nada en este universo que pueda quitar de la cruz aquel que murió por nosotros, ni quitar el poder de la cruz de nuestras vidas, porque al confesarlo y creerlo y arrepentirnos, el Padre descargó sobre cada uno de nosotros su misericordia. Y eso produjo paz entre el cielo y la tierra y entre Dios y nosotros. ¿Quién dice aleluya en este lugar? ¿Quién alaba al Padre? ¿Quién dice gracias Jesús? Gracias Jesús. Gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia. Gracias porque cuando yo estaba perdido en mis delitos y pecados, tú cargaste en Cristo mi maldad y cargaste sobre mí su justicia. Un versículo más para reforzar esta idea del perdón vertical. Primera de Juan 2:2. Sin dar espacio a las preguntas ni a que tengamos que inferir nada, abiertamente y claramente, Primera de Juan 2, versículo 2 dice: Él, ¿quién es Él? Cristo, específicamente Dios el Hijo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por lo de toda la humanidad. ¿Eso quiere decir que todo el mundo se va a salvar? No, lamentablemente no. Pero no va a ser por falta de perdón o falta de sacrificio, sino porque no están queriendo arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Pero Él está ofreciendo perdón para todos, porque en su amor inmenso envió a su Hijo al mundo para que todo en el que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el sacrificio. Pero lo dice específicamente, Él es el sacrificio. ¿Para qué? Dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Señor, tú eres el sacrificio por el perdón de mis pecados. Solamente a través de Jesús puedo entrar al Padre. Solamente puedo mirar a los ojos de mi Padre. No es buscando justicia propia, no es buscando mi bondad, no es buscando mi perfección. No la tengo, pero Él me hace ser todo lo que Él es. Y esa es la primera base para la paz de cada uno de nosotros, los seres humanos. Pero eso nos lleva entonces a que el perdón viaje en otra dirección. Y ya viajó de arriba hacia abajo, de Él hacia nosotros. Ahora necesitamos que el perdón viaje hacia el interior de nuestra alma. Porque hay demasiada gente perdonada en Cristo que nació de nuevo y sin embargo en el interior de sus vidas, en el alma donde se apoya la voluntad, los sentimientos, las emociones, no tienen paz. Y la pregunta es, ¿cómo hay tanta incongruencia de gente nacida de nuevo que tiene una relación con Él como Padre, que Jesucristo sí es el Señor de su vida, que van a pasar la eternidad con el Padre, pero cuando se trata de la paz interior no la tienen? No tienen paz consigo mismos. Una de las causas, yo no quiero mencionarlas todas, pero una de las causas son los pecados sin confesar. ¿Sabe que es más fácil para un pecador que viene por primera vez a una iglesia o que escucha por primera vez el mensaje de salvación, cuando se le revela la bondad de Cristo, fue más fácil para nosotros
pedir perdón por primera vez que luego un día descubrir que somos cristianos, perdonados, nacidos de nuevo, tenemos al Espíritu Santo, pero pecamos. Y cuando tú pecaste después de ser cristiano, tú dijiste, ¿cómo le puedo pedir perdón a Dios siendo tan grande y misericordioso? ¿Cómo le fallé de nuevo? ¿Alguien se identifica con este pensamiento? Entonces la primera vez es más fácil porque descubres la bondad de un Dios que quiere perdonarte para siempre. Pero luego tú asumes que como estás en una nueva vida en Cristo, se supone que tú no falles jamás. Y cuando descubras que fallas y que le fallaste a tu Señor y le fallaste a tu Salvador, tú dices, esto yo no se lo puedo confesar a Dios porque no hay perdón para mí. No hay perdón para mí porque nosotros somos así. Nosotros decimos, fíjate, te voy a perdonar una vez, pero trata no de hacerlo la próxima vez. ¿Y qué le estamos diciendo? Si lo vuelves a hacer. Y pensamos que con Dios es igual. Y nos apartamos de Dios. ¿Sabe? A Adán le fue difícil confesar su pecado y se escondió detrás de un árbol. No tanto por el pecado que había cometido, sino por el Dios que conocía. Era porque conocía a Dios que se sentía avergonzado. Y en lugar de confesárselo, se escondió detrás de un árbol. Hay demasiada gente en la iglesia en prisión de falta de perdón personal, interior, en su alma. Porque habiendo sido perdonados por Dios, su pecado de hoy y su pecado después de ser salvo los metió en una prisión de acusación. Y el diablo está ganando ventaja de esa voz de la conciencia, diciéndole, ahí es donde debes estar. No mereces que Dios te perdone. No mereces que Dios escuche tu confesión. No lo hagas, no lo intentes. Él no te perdonará otra vez. Pero la Biblia me enseña todo lo contrario. La Biblia me enseña que para yo obtener la paz interior y vivir en reconciliación conmigo mismo, en lugar de ocultar mi pecado, debo hacerlo público. Al menos con Dios. Te voy a enseñar 3 cosas que debemos hacer todos los días en nuestra vida cristiana para nosotros caminar en paz interior con nosotros mismos. Número 1, confesar. Diga todo el mundo en esta iglesia, confesar. El poder de la confesión. Mira lo que dice la Biblia en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Mis hermanos, no es la confesión que muchas veces queremos practicar. Confieso que no soy pecador. Eso no es. Es confesarle a Dios que he fallado contra Él y que Él puede restaurarme como la primera vez. Porque cuando Él me vino a buscar la primera vez, Él sabía quién era yo, sabía lo que yo iba a hacer, sabía lo que tú ibas a hacer. Y Él dijo, aunque el justo se caiga 7 veces, prometo por mi palabra que 7 veces lo levantaré. A alguien dele un aplauso al Señor con el que aplaude. Insisto, miren a Adán. Escucha los pasos de Dios, acaba de pecar, está en vergüenza porque ha pecado y su mujer también porque desobedecieron, porque mordieron la fruta y se esconden detrás de un árbol. Esa reacción natural tiene que ser quebrada en la iglesia. Yo creo que la historia de la humanidad hubiera sido diferente si en lugar de esconderse detrás del árbol y luego culparse unos a otros, se hubieran expuesto y le hubieran dicho, Padre, hicimos lo que tú nos dijiste que no hiciéramos, comimos de la fruta que no debíamos comer, pero te pedimos perdón, nos arrepentimos. Inmediatamente hubieran sido restaurados y estaríamos en el Edén gozando la eternidad. Lo que sacó al hombre del Edén no fue la fruta que mordió, sino la incapacidad de confesar y de arrepentirse por lo que había hecho. Y hoy estamos pagando las consecuencias. No repitamos el mismo error. Mis hermanos, nosotros debemos ser prontos para oír la voz del Espíritu Santo que te está diciendo, confiesa, confiesa, porque quiero limpiarte, porque quiero perdonarte. Mira lo que dice el versículo. Si confiesa o confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y Él es justo. Pero esa fidelidad y esa justicia están esperando que nosotros confesemos. Saben, yo les decía a mis hermanos del primer servicio y se los digo a ustedes también, nosotros en la iglesia debemos practicar un tipo de oración. Es la oración de intercesión, pero muy específicamente en este sentido, orar los unos por los otros.
y decir: Señor, cubra a mis hermanos. Y si Dios te trae a alguien a la memoria, la persona, el nombre de esa persona aquí en la iglesia, decirle: Señor, cubra a mi hermano. Y si está a punto de pecar, líbralo de la tentación y haz que no caiga. Protégelo en el nombre de Jesús. Señor, pero si ha caído, que ahora mismo se revista de confesión, que te confiese su pecado y que reciba tu perdón y que sea limpiado. Mis hermanos, cuando una iglesia se protege de esta manera, el poder de la confesión está en la boca de cada uno y en el corazón de cada persona, y vivimos limpios y restaurados en el Señor Jesús. Yo prometo que practicaré eso por ustedes. Lo he practicado y lo voy a seguir practicando. Prometan hacerlo por mí. Hagamos equipo unos con otros. Y cada día en la semana, a veces dice: ¿por qué voy a pedir? Por mi hermano, por mi hermana, que necesitan ahora ser cubiertos por la sangre de Cristo, para que no caigan, pero ser cubiertos para que si cayeron sean levantados por el poder de la confesión. ¿Quieres paz con tu ser interior? Mira, encuéntralo por medio de confesarle a Dios los pecados que a lo mejor permanecen ocultos. Número 2, después que confiesas, creer en el perdón de Dios. Salmo 32:5. David, en medio de su pecado, compone 2 canciones a Dios. Esta es una, y el Salmo 51. En el versículo 3 él dice: y mientras yo callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Me estaba consumiendo, estaba enfermo. Pero el versículo 5 es el versículo de la confesión, y él dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. David había adulterado, había mandado matar al marido de Betsabé, aquella mujer, y él le dice: Señor, te confesé mi pecado, no te oculté mi maldad. Todo lo que yo había hecho y todo lo que dije y todo lo que hice, te lo confesé. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y luego dice: y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. ¿Pueden ver ustedes la fe ahí? Él no solamente practicó la confesión, él creyó ser perdonado. Y por eso también tenemos que orar: Padre, que mis hermanos puedan creer a la voz del Espíritu Santo y a la verdad de la palabra, y que se combinen las dos cosas. El Espíritu hablando por la palabra en el corazón de cada uno, recordándoles que no solamente hay poder en la confesión, sino también que Él perdona al que se humilla, que Él no rechaza al que se humilla, al contrito y humillado. También dice David en el Salmo 51: no despreciarás tú, oh Dios. ¿Alguien puede decir amén? Y en el Salmo 51 precisamente David nos enseña el poder de la renovación de los pensamientos. Confesé, creí en el perdón de Dios, y ahora por la palabra decido renovar mis pensamientos. Esta es la oración de renovación que él hace: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. Otra versión dice: renueva mis pensamientos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. Debes decirle al Señor: Padre, renueva mis pensamientos, que no sean recurrentes al pecado y que tampoco sean recurrentes a la acusación, porque esos son los ladrones de la paz. Haz que mis pensamientos te glorifiquen, que mis pensamientos vuelen hacia ti, que mis pensamientos se llenen de la verdad de tu palabra, de quien tú eres confesado en tu palabra, declarado en tu palabra, y de quien yo soy, dices tú en tu palabra. Y cuando eso ocurre y tu pensamiento y tu mente es renovada, comienzas a vivir en paz, porque tu corazón y tu mente están haciendo alianza para afirmar quién es Dios y quién eres tú en Dios. Y después que el perdón ha viajado en esas dos direcciones, viajó hacia arriba a buscar el perdón de Dios, y de Él hacia nosotros, el perdón vertical. Luego viajó hacia adentro para que si había falta de perdón en nuestro corazón, aprendiéramos a perdonarnos por la confesión, la fe en la palabra y la renovación del Espíritu. Ahora el perdón entonces tiene que viajar en dirección horizontal hacia los demás. ¿Con qué tiene que ver entonces el perdón horizontal? Tiene que ver con la otra persona. Todas las relaciones se dañan por la falta o por el pecado de la otra persona. Todas tus relaciones se dañan porque alguien cometió un error. Lo más probable es que siempre digas que fue la otra persona, pero sea ella o tú, él o tú, alguien en la relación en la cual nosotros estamos dañará o ha dañado nuestras relaciones. ¿Estamos de acuerdo? Porque somos grandes pecadores.
Y la Biblia nos llama y el Señor nos invita a que sanemos nuestro corazón recibiendo su perdón, aprendiendo a perdonarnos a nosotros al confesarle a Él nuestro pecado y recibir el poder de su palabra. Pero ahora también nos dice, ahora practica el poder perdonando las faltas y las ofensas de los demás. De hecho, déjame decirte, este es el secreto para toda relación duradera. Las relaciones duraderas no están basadas en la capacidad de no cometer errores de las dos partes, o de los dos amigos, del matrimonio, o de cualquier persona, o de la gente en la iglesia. Las relaciones que duran realmente están basadas en que ambos son grandes perdonadores. ¿Sabe? Cuando una persona se va de la iglesia porque hay una falsa doctrina, es permitido. Cuando una persona se va de la iglesia porque hay inmoralidad que en esa congregación, es permitido. Pero cuando una persona se va de una iglesia porque se resintió con otro y tiene raíces de amargura y no perdonó, eso es pecado. No debería suceder. Pero hoy, cuando estudiamos las salidas de mucha gente de la iglesia, las razones muchas veces no son ni inmoralidad, ni falsas doctrinales o faltas doctrinales, es falta de perdón. Y digo, ¿cómo regresará Cristo si su iglesia, que debería estar limpia, está rota, está enferma? Y nosotros, que deberíamos estar revelándole perdón a todo el mundo, estamos llenos de falta de perdón. Por supuesto que no estoy predicando a quienes no están, estoy predicando a quienes estamos. Por supuesto que estoy predicándome a mí en primer lugar, porque quien está hablando es Dios. El secreto de nuestro éxito en cualquier relación, en el matrimonio, en la paternidad, en la familia, en la iglesia, la familia de Dios, está en perdonar. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16. Porque Él es nuestra paz. Si queremos vivir bien, tenemos que vivir en paz. Pero la Escritura nos revela que la paz es una persona, y es Él, es Cristo. Sí, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Miren a quién mató el Señor en la cruz: las enemistades. Porque Él es nuestra paz. Si alguien quiere repetirlo conmigo, ahí está en pantalla. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí está hablando específicamente, en el tiempo de Pablo, de judíos y gentiles, de dos pueblos totalmente opuestos. De gente bajo la ley y gente sin ley. De gente que creía en Yahweh y gente pagana. Y de momento viene Cristo, y de dos culturas distintas que se odiaban entre sí, Él quita el muro de separación y Él hace la paz. Y yo te pregunto, si Dios pudo hacer eso con culturas y con gente tan separada y tan enemistada y tan llena de odio, ¿no lo puede hacer contigo? ¿No lo puede hacer en nuestra casa, en nuestra familia? ¿No lo puede hacer en la casa de fe, que es la iglesia? Para Dios no es imposible. Lo que hace falta sean personas que corran a Él y le digan: echa abajo los muros y de dos haz uno. En el nombre de Jesús. Señor, que venga la abolición de todas las enemistades de la carne. Que la ley de los mandamientos expresados en ordenanza que separan al hombre puedan caer por su propio peso. Y crea de dos un solo y nuevo hombre, una sola y nueva iglesia, haciendo la paz. Y mediante tu cruz reconcilia, Padre, contigo a ambos en un solo cuerpo. Que el poder de la cruz que mató la enemistad pueda operar en tu casa, en tu familia, donde quiera que te relacionas. Que podamos construir la paz, no tanto porque actuemos perfectos todo el tiempo, sino porque inclusive cuando fallemos, del otro lado hay un gran perdonador diciéndote: te perdono porque he decidido amarte con el amor de Cristo, y te perdono con la misma fuerza que Él me perdona a mí todos los días. No, pastor, pero yo voy a esperar que la otra persona me pida perdón. Romanos 5:8.
Él muestra su amor para con nosotros en que todavía éramos unos grandes pecadores y Cristo murió por nosotros. Cristo no esperó a que yo le pidiera perdón para Él morir por mí. Él primero murió para entonces darme la fuerza a mí de poderle pedir perdón. Martin Luther King Jr. dijo: el perdón no es un acto ocasional, es una actitud constante. Es acto de todos los días, porque hoy perdonas a esta persona y mañana la vas a tener que perdonar. Nos perdonan a nosotros hoy, mañana nos van a tener que perdonar. Pero si queremos perdurar en el tiempo y perdurar en las relaciones con la misma fuerza con la que Dios nos perdonó a nosotros, tenemos que pedirle al Señor que podamos perdonar a los demás. Escuché un día la historia de un hombre que sintió el abandono de su papá muy fuerte. Cuando era bien pequeñito, su papá lo dejó. O quizás inclusive, si mal no recuerdo la historia, él todavía estaba en el vientre de su mamá cuando ella, embarazada, fue abandonada por su papá. Esto hizo que la mamá no pudiera crear las condiciones materiales para que este niño creciera en el mejor ambiente y con las mejores condiciones, sino que vivieran en extrema pobreza en la ciudad donde él nació. En uno de los barrios más pero más pobres de su ciudad, donde la gente vivía de la miseria para abajo, y ahí vivía él. Eso hizo que ese niño guardara en su corazón resentimiento hacia un padre que lo abandonó y dejó a su madre y a él por nacer, y no le diera ni el calor, ni el cariño, ni el afecto, ni la provisión que un padre puede ofrecer a sus hijos. Quizás alguien se identifique con lo que yo estoy hablando, pero en el tiempo este niño se convirtió en un joven. Y por la gracia y la misericordia de Dios, Cristo tocó a su puerta, Él abrió su corazón y el Señor lo perdonó. Y Él fue perdonado. Y Él decidió un día en oración decirle: Padre, yo perdono a mi papá. Yo no quiero seguir siendo víctima del resentimiento y la falta de perdón. Yo perdono a ese hombre, y si algún día me das la oportunidad de verlo frente a mí, lo primero que quiero decirle es que yo lo perdono y que he decidido amarlo aunque él no se lo merezca. El tiempo pasó y se convirtió en un predicador. Y Dios le dio la respuesta a su oración y le dio la oportunidad de ver a su papá. Se sentaron a conversar y él le dijo a su padre: hoy llegó el día en el que yo puedo decirte lo que esperé decirte durante todos estos años después de conocer a Jesús. Tú no mereces que yo te lo diga, pero yo quiero decírtelo, porque eso liberó mi corazón y ahora quiero que tú seas liberado también por el poder de mi perdón. Papá, te perdono por tu abandono, por dejarme a mí, dejar a mi mamá embarazada de mí, por nunca ser padre, por nunca cuidarme, por nunca estar allí. Pero yo te perdono con la misma fuerza con la que Dios me perdonó a mí, y quiero que seas libre de cualquier resentimiento que eso provocó en ti, como yo lo fui. Y el padre comenzó a llorar como un niño. Y entonces el hijo supo la verdadera historia detrás de la historia. Su padre estaba metido en la delincuencia más profunda de su país y se había metido con una de las bandas más crueles de su país. Cuando él iba de camino a la casa de su novia con la que se iba a casar porque había quedado embarazada de este niño que ahora lo perdonaba, alguien vino y le dijo: no vayas en esa dirección porque sentenciaron matarte y quieren saber dónde está tu familia, porque quieren, antes de matarte a ti, que tú sufras ver cómo la matan a ella y al niño que está en su vientre. Y este hombre tomó esta decisión: me voy a apartar de esa mujer y me voy a apartar de ese niño para que pueda nacer y para que no lo mate. Y aquel día él descubrió que el abandono había sido producido por el amor. El padre después terminó en una prisión, y cuando este hijo tuvo la oportunidad de verlo, recién salía de una cárcel para ser perdonado por su hijo. Hay veces que nosotros metemos a las personas en una prisión de falta de perdón y nos metemos a nosotros mismos en esa prisión y no sabemos que el gran enemigo de esa relación se llama Satanás. Y que lo que nosotros pensábamos que era de una manera, en realidad era de otra. Y el diablo armó una historia para que dos personas quedaran marcadas por el resentimiento, el odio y la falta de perdón. Pero bendito Cristo,
que llegó a la vida de un hijo y de un padre para sanar el corazón de ambos y derramar el poder de su sangre y quitar el poder de la enemistad, y en medio de ellos dos construir la paz, y de dos hacer uno por el poder del nombre del Señor Jesucristo. Y si Dios pudo hacer eso con dos personas tan distanciadas, tan enemistadas y tan revestidas, el hijo de resentimiento y el padre de quizás culpabilidad. Si Dios pudo sanar corazones humanos como estos, tan dañados, ¿no podrá a ti darte el perdón para tu esposa cuando te contesta de la manera que tú querías o no querías? O darte el perdón para tu marido cuando él hace lo que tú no esperabas. ¿Por qué tanto big deal por una tapa de baño que quedó levantada? ¿Por qué tanto problema por una comida que quedó quemada? ¿Por qué tanto problema porque no se pusieron de acuerdo en algo que tenía que ver con los hijos o con la finanza? Y terminan firmando un divorcio porque no fue la incompatibilidad, sino la incapacidad de practicar el perdón que Cristo derramó sobre sus vidas, si es que estaban en Cristo. ¿Por qué irse a dormir los padres y los hijos sin poderse mirar a los ojos y decirle: no importa cómo actuaste, te perdono y te amo, aunque no esté de acuerdo con tu decisión, te amo y te perdono? Y dejar que la sangre bañe los hogares y la sangre bañe los matrimonios. ¿Y por qué no en la iglesia mirarnos a los ojos y decirnos: me ofendió tu actitud, pero he decidido amarte y perdonarte con el mismo amor y la fuerza con la que Cristo me miró en la cruz y dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que me hacen? Detrás de cada falta de cada ser humano, sí, hay una responsabilidad humana. Pero hay un diablo enemigo de la humanidad armando una gran historia de separación. Pero con la misma fuerza hay una cruz levantada. El poder de un Señor que murió para vencer las enemistades, tumbar los muros y levantar de dos uno en el poder de la reconciliación que lo produce el milagro del perdón. No hay dinero en este mundo que te dará esa paz. No hay placeres en este mundo que te dará esa paz. No hay prácticas de ninguna clase que te dará esa paz. Miren, las culturas enseñan a buscar la paz interior por medio de la meditación, de la respiración profunda. Todo eso genera paz temporal. Pero ¿por qué lo hacen? Y lo hacen y lo hacen. Porque no la encuentran. Pero vino Cristo y derramó su paz, y estamos reconciliados con el Padre, con nosotros mismos. Y ahora tomamos el poder de la reconciliación para reconciliarnos con todos en el nombre de Jesús. Debemos vivir cada día perdonados. No dejar que ningún pecado quede sin confesar, confesarlo y ser perdonados, para con esa misma fuerza salir a perdonar a los demás. Y en el nombre de Jesús, echar abajo los muros que levantó el enemigo y construir el camino de la paz por medio de Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén en este lugar? Yo quiero que cierres tus ojos un momento y dejes que el Espíritu Santo ponga luz dentro de tu corazón. Y pregúntale al Señor: Padre, ¿hay ausencia de paz en mi vida? Señor, ¿será que en realidad tengo paz contigo? ¿He sido perdonado por medio de la fe en Jesús? ¿O mi fe en Jesús es solamente intelectual o sentimental? Dame el poder para nacer de nuevo si no he nacido de nuevo. Regálame el don del arrepentimiento y de la conversión, Señor, para recibir la paz del perdón contigo. Deja que el Espíritu Santo alumbre profundo en tu interior. Y si hay falta de perdón hacia tu propia persona porque cometiste una falta, que Él te dé la fuerza hoy para confesarla y para creer en el perdón que Dios te da, y para pararte en la promesa de Cristo y renovar tus pensamientos con ella. Y ahora permítele al mismo Espíritu de Dios que te revele si tienes una relación rota porque no perdonaste.
Y en lo que dependa de ti, dice la palabra, que estés en paz con todas las personas. Construye la paz perdonando. Libérate por medio del perdón. Y vivirás bien, porque vivirás en paz. Aprovecha este momento para dejar que el Espíritu Santo manifieste esa paz, cualquiera que sea el área de tu vida donde necesitas que sea manifestada. Y así las heridas sean sanadas y el corazón sea reconciliado, y la fuerza del perdón de la cruz, que vuelve a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, se manifieste en tu vida, rompa paredes de enemistad y haga la paz. Padre, oro en el nombre de Jesús, que el poder del perdón, Señor, esté hoy manifestándose en cada uno que lo necesita. Que hoy sea hecha paz entre el hombre y la mujer que necesitan hacer la paz contigo. Que sean reconciliados, justificados y perdonados en Cristo. Y reciban tu paz, la única paz verdadera que libera al hombre de toda intranquilidad y de toda insatisfacción. En el nombre de Jesús. Y Padre, oro en este momento que si alguno tiene falta de paz consigo mismo, porque no ha podido perdonarse por sus pecados que una y otra vez cometió contra ti, y el enemigo usa ese argumento para generar culpa, ahora en el nombre de Jesús, oro por mis hermanos, que sean revestidos del poder del Espíritu Santo para confesar y para creer y para ser renovados en el poder de tu palabra y ser entonces, mi Dios, reconciliados consigo mismo por medio de la reconciliación contigo. Reciban paz, Padre, te pido, tus hijos amados, en el nombre de Jesús. Y Señor, te pedimos que con la misma fuerza pelees por la reconciliación de las relaciones rotas y por la sanidad de los corazones dañados por la falta de perdón. Arrebátale al diablo todo argumento a favor de la maldad y todo lugar que tiene en la mente y en los corazones de los que te sirven y creen en ti. Señor, en el nombre de Jesús, que no haya lugar en tu iglesia ni en nosotros para el odio, el resentimiento o la falta de perdón. Hoy decidimos con la fuerza del poder de la cruz, en el nombre del que hemos sido reconciliados, que el resentimiento no habitará en nuestros corazones y la falta de perdón no será parte de nuestras vidas porque no son fruto de ti. Hoy decidimos en el nombre de Jesús perdonar a todos con la misma fuerza del perdón, tu perdón con el que fuimos perdonados. Hoy decidimos que no será una decisión aislada en nuestra vida, sino un acto constante en el cual perdonaremos todos los días, porque no le vamos a permitir a nuestro corazón que se llene de resentimiento y se amargue. Queremos vivir en el gozo del Espíritu Santo y en la paz que Él da por medio del poder del perdón. Reconcilia toda relación en la iglesia dañada por la falta de perdón. Reconcilia, mi Dios, toda relación matrimonial, de padre a hijo, cualquier clase de relación que ha sido dañada por el poder de la ofensa. Ahora se levanta un poder mayor, el poder del perdón, para aplastar el poder de la ofensa y traer paz y reconciliación en medio de los hogares, de los matrimonios, de los hijos con sus padres, de los hermanos con sus hermanos y dentro de la iglesia también, en el nombre de Jesús. Y mientras oramos por este milagro que tú haces ahora, te pido que reprendas los espíritus de las tinieblas que se mueven detrás del resentimiento, del odio y de la falta de perdón, y los ates y los silencies. Y les prohíbas manipular las relaciones y los sentimientos, también los pensamientos de los que te sirven. Decidimos caminar en perfección, siendo maduros
en Cristo para como Él practicar el poder del perdón y no entregar nuestra posición de ser como tú eres. En el nombre de Jesús. Ahora te doy gracias porque se quiebra toda autoridad que la ofensa tenía en las familias y en las vidas. Y en nombre de Jesús, aún relaciones a distancia de familias que han sido rotas se hacen cercanas sin importar la distancia geográfica por el poder del perdón que sale de los labios de tus hijas y de tus hijos, sanando relaciones y sanando sus corazones con la obediencia por amor a la verdad de obedecerte, perdonando como fuimos perdonados. En el nombre de Jesús sea gloria, honor y alabanza en medio de la iglesia al que tiene nombre sobre todo nombre, al que venció y nos ha hecho más que vencedores por medio de Él. A Cristo Jesús sea la gloria y el honor en medio de la iglesia. Amén y amén. Aleluya, aleluya.